Si no tienen inconveniente, pues vamos a comenzar. Vamos a, ahora sí, me pongo por aquí. Bienvenidos a todos. Buenas noches. Pues vamos a dejarnos en las manos del Eterno. Sí, gracias, Paulina. Eh, gracias por los saludos. Vamos a dejarnos en las manos del Eterno. Vamos a hacer una oración. Les voy a pedir por favor que cierren sus ojos y que sea el Eterno quien nos dirija, quien nos dé la capacidad para aprender, quien nos permita estar adecuados en todo nuestro ser para poder llevar a cabo esta clase. Amén. Muy bien. Bendito Abba, estamos aquí un martes más, Señor, delante de tu presencia, rogándote que seas tú quien ponga paz en nuestros corazones, que permitas que los que están llegando a sus casas, de sus trabajos, por favor puedan estar con bien, que puedan relajarse, que puedan encontrar un momento de tranquilidad para poder unirse, si es así el plan. Y Señor, todos los que ya estamos, nos queremos dejar en tus preciosas manos. Queremos rogarte que seas tú con nosotros en el lugar en donde nos encontremos, porque tú estás con cada uno de nosotros, independientemente del país o del lugar donde estamos. Y por eso, Señor, queremos bendecir tu nombre, queremos agradarte, queremos glorificarte y pedirte en esta noche, en esta madrugada, en este día, para algunos, que seas tú quien nos permita la capacidad de poder entender, que nos permita el estar adecuados para que podamos aprender de tu palabra y que seas tú quien nos hable directamente a nosotros lo que necesitamos, Señor. Tu palabra es buena, lo declaramos y por eso, Señor mío, nos dejamos en esta noche en tus preciosas manos. En el nombre de Yahshua, amén. Muy bien, pues bienvenidos a todos, bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Sí, estoy con un ojo al gato y otro al garabato, como decimos en México, viendo los mensajes que están llegando. Quiero rápidamente hacer una pequeña pausa porque la semana pasada les quería yo mostrar un material y no logré hacerlo. Entonces voy a quitar la bienvenida y rápidamente voy a ponerles aquí, me hago a un lado. Bueno, pues esto era lo que les estaba yo platicando la primer clase. Los nombres en hebreo, ¿sí? Aquí vamos a estar utilizando estos nombres porque les mencionaba que en el hebreo, bueno, no hay forma de traducirlos, ¿sí? Hay algunas cosas que se han transliterado, ahorita también vamos a hablar acerca de eso, pero estos son los nombres que vamos a estar utilizando tanto en el material como en el curso. Leeré literalmente cuando estemos utilizando, por ejemplo, las versiones Reina Valera y eso que traen nombres traducidos o transliterados al español, pero bueno, pues les quiero compartir esto. El nombre del Eterno, Yahweh, es una pronunciación. Ajá, que en realidad el nombre que está escrito es el Yod Hei Bad Hei, ¿sí? Que en español lo hemos conocido como el YHWH, que también es una transliteración, ¿sí? El nombre del Mesías es Yahshua, ya lo estábamos platicando en ese momento, la clase pasada, ¿sí? Vamos a utilizar el nombre de Adonai, que es una forma en hebreo de llamar al Eterno Señor de señores. Vamos a utilizar Adón, que es una forma en hebreo de llamar Señor a nuestro Mesías, a Yahshua, ¿sí? Eh, Vamos a utilizar el nombre Elohim, que es la forma en hebreo de decirle al Eterno Dios de dioses, y vamos a utilizar tal vez una de las formas más comunes que aparecen incluso en películas. Les daba yo el ejemplo de la película de Mel Gibson, que salió hace muchos años, la forma en hebreo para llamarle padre o papito. ¿Ok? Entonces, esto era algo de lo que tenía yo pendiente mostrarles porque desafortunadamente no lo pude hacer la clase pasada. ¿Sí? Eh, También, permítanme ponerles aquí.
Ok, perdón. Conceptos importantes. El concepto de transliteración, que es la acción y efecto de representar sonidos o caracteres de una lengua con signos con signos del alfabeto de otra lengua, ¿sí? Eso es lo que nosotros estamos entendiendo como transliteración y es lo que ha sucedido en el caso de muchas versiones de la Biblia. Bienvenidos a todos los que se están conectando. También hablábamos acerca de ejemplos acerca de la transliteración y los veíamos, ¿sí? El nombre de María, que es Miriam, ¿sí? Pablo, que en realidad es Shaul, ¿sí? Y Jesús o Jesucristo, que ya lo vimos, es Yahshua, su nombre en hebreo. Ajá. Sí, y bueno, otro concepto más que es muy importante comprender que la escritura fue escrita por hebreos en idioma hebreo y que existen palabras que no tienen traducción a otros idiomas, ¿sí? Como sucede con las palabras en muchos idiomas. Y aquí en esos cuadritos en café, en el material que ustedes ya pudieron descargar, pues yo les dejé algunos ejemplos de palabras, por ejemplo, en inglés que no tienen traducción a otros idiomas, en español que tampoco tienen traducción a otros idiomas, en portugués que es lo mismo y en francés. ¿Ok? Bueno, pues entonces esto también es parte del material y de lo que no pudimos ver la semana pasada. Y por último, que a lo largo de este curso, bueno, pues vamos a estar viendo o haciendo disciplina de 4 cosas. El preguntarnos en qué parte de la escritura dice lo que nosotros estamos enseñando y hablando y todos los ejemplos que demos y las tareas que les deje, etcétera, etcétera. En segundo lugar, que recordemos que no se trata de nosotros, lo que nosotros querramos, lo que nosotros somos, lo que nosotros estamos pensando. Se trata de el eterno, mis amados hermanos. Eso no se nos debe de olvidar. También vamos a aprender muchísimo que la obediencia es mejor que los sacrificios. Es algo que está escrito en su palabra. Y todavía no llegamos a esa parte, pero vamos a aprender por qué dice la escritura, oísteis que fue dicho. ¿Sí? Bueno, pues muy bien, esto es lo que vamos a estar conociendo y aprendiendo, mis amados hermanos. Bueno, pues aquí les dejo nuevamente la bienvenida. Y bueno, pues si no tienen inconveniente, ya hemos orado. Vamos a colocar aquí el material y vamos a continuar. No sin antes hacer un muy breve resumen de la clase pasada. Hablábamos acerca de lo que es la primera clase acerca del tema de altar familiar y nos dimos cuenta qué cosa es el altar familiar, cuál es la base bíblica, pero sobre todo estuvimos hablando acerca de 3 cosas que nos detienen en la búsqueda del rostro de Dios y que definitivamente van a influir en que nosotros podamos hacer ese altar familiar. El día de hoy yo ya voy a comenzar a dejarles que comiencen a practicar su altar familiar en casa. Lo voy a decir ahorita y lo voy a decir al final de la clase. ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, pues yo les voy a pedir por favor, en la medida de sus posibilidades, no quiero que me digan, ay hermano, es que usted dijo que a diario y yo no puedo hacerlo a diario. No, no, no. Quiero que por favor, en la medida de sus posibilidades, tomen 1 o varios días entre semana, se junten con su familia o ustedes, si es que en su familia a lo mejor nadie es conocedor de la escritura, no pasa nada, lo pueden hacer ustedes solos o solamente acompañándose de una persona, de 2, los que deseen participar, porque a lo mejor algunos tienen actividades, yo por ejemplo, pues bueno, mis hijas tienen que hacer tarea cuando llegan de la escuela y están toda la tarde y la noche realizando, entonces no siempre es tan fácil para la familia realizar o juntarnos. Entonces yo les voy a pedir específicamente a ustedes, los que están tomando el curso,
que busquen un momento entre semana, como les digo, ya sea un día o varios si es posible, en el que van a escoger por lo menos 5 canciones, ¿sí? Que a ustedes, que lógicamente hablen del Señor y que a ustedes les llegan, que son esas canciones que les hacen recordar o que les hacen de alguna manera inmediatamente quebrantarse en amor al Señor. Esas canciones que dicen o que por su letra o por algún recuerdo o por alguna situación son esas canciones que definitivamente a ustedes les gusta escuchar una y otra vez, aunque muchas veces terminamos llorando con esas canciones, pero no importa. Esas son el tipo de canciones que nosotros necesitamos en este momento. Entonces van a escoger 5 canciones, ¿sí? Van a buscar un lugar en su casa para poder escuchar esas canciones, hacer un pequeño tiempo como es pues mundialmente conocido como un devocional y van a entonar esas canciones. Al final de esas canciones yo les voy a pedir por favor no lean, no el objetivo es leer la escritura, sí lo pueden hacer, pero lo más importante es que ustedes entren en un momento de adoración con el Señor, ¿sí? Esto nos va a permitir o nos va a ir llevando a ser nuestro altar familiar. ¿Qué es lo que tenemos que lograr? Tenemos que lograr una comunión con el Eterno en el lugar en donde nosotros nos encontremos. Por eso yo les pido por favor que sea en sus casas. Si por alguna razón ustedes entre semana no lo pueden realizar, bueno, háganlo en fin de semana, pero busquen por lo menos un día en el cual puedan hacerlo. No importa si es de mañana, si es de noche, si es de tarde, no, si es en la madrugada, no importa, mis amados hermanos. Sí, yo quiero pedirles por favor que busquen esa oportunidad de entrar a esa presencia del Eterno. Y conforme vayamos avanzando en esta enseñanza, ¿sí? Esta parte de la enseñanza, entonces ustedes van a entender muy bien y muy claramente lo que es un altar familiar. Pero vamos a comenzar con eso. El tiempo en el que cantemos esos 5 cantos, que adoremos al Señor con todo nuestro corazón, pero no se quede usted con nada. Por favor, si usted tiene preocupaciones, si tiene cargas, si tiene situaciones, en ese momento déjeselas al Señor. Si es necesario llorar, llore. Si es necesario que usted gima, pues gima. Si usted es necesario que usted, no sé, por alguna necesidad o por alguna razón tiene esa situación de presión, bueno, pues es el momento de poder desahogarse con el Señor, ¿sí? Entonces, yo les voy a pedir una manita a todos los que me están escuchando, si esto quedó claro, insisto, al final de la clase lo voy a volver a repetir porque esa va a ser la tarea de aquí hasta que terminemos el tema del altar familiar y yo les voy a ir aumentando cosas. Ahorita solamente son 5 canciones, el tiempo que nos lleve a escuchar 5 canciones. Muy bien. Entonces, dicho esto, pues bueno, vámonos a el tema. Ok, ya estoy recibiendo por ahí las manitas. Vamos a hablar acerca de que en el altar se logra restaurar lo que es la institución de la familia, mis amados hermanos. Yo quiero decirles algo que es muy importante y se los debería decir así como que gritando, llamando su atención. Lo que funciona en nuestra casa debe de funcionar forzosamente fuera de nuestra casa, ¿sí? Y vamos a hablar el tema. En primer lugar, el diablo, nuestro enemigo, es rechazado, es el primer rechazado de la historia. Esto lo vemos en Isaías 14:12. En este caso voy a tratar de irme un poco más rápido, entonces muchas de las citas yo les voy a pedir que ustedes las vean en casa repasando este tema. Entonces aquí nos habla, ¿sí? En Isaías 14:12, ¿sí? De cómo el Eterno definitivamente rechazó a el enemigo. Y ese enemigo que nosotros tenemos también, ¿sí? Está buscando que nosotros seamos rechazados.
Es importante que nosotros entendamos esto. El enemigo todo el tiempo quiere romper el ambiente de hogar, mis amados, ¿sí? En los hogares estamos juntos, pero muchas veces, y si no es que la gran mayoría de las veces, estamos separados en el corazón, ¿sí? El esposo contra la esposa, los hermanos contra los mismos hermanos o contra los padres contra los hijos. Esa es una realidad, mis amados hermanos, ¿sí? Es algo que desafortunadamente está sucediendo, ¿sí? En el pueblo del Eterno. Y no debería de ser así, pero está sucediendo. Los matrimonios, bueno, pues sobra decir que han sido atacados históricamente. Ajá, lo vemos en la escritura desde el ejemplo de Adán y Eva, ¿sí? Y también grandes personajes que han terminado con sus matrimonios por cuestiones sexuales, por engaños, por mentiras. Y en el momento en el que me refiero a grandes personajes, no solamente usted se ponga a pensar en personajes bíblicos, sino me refiero a personajes de la ciencia, de la cultura, de las artes, etcétera. Personas que comúnmente son muy sonadas porque son personas muy conocidas en el mundo, en todo el mundo, y normalmente pasan por situaciones de divorcio. ¿Sí? Entonces, bueno, pues sería complicado mencionar o intentar hacer un resumen acerca de lo que la sociedad ha buscado al tener tantos divorcios y todos los problemas que han sucedido, ¿sí? Incluso, bueno, pues la sociedad ha inventado un concepto que se llama la unión libre, ¿sí? Para evitar los divorcios, pero de todas maneras los hay, porque una vez que se juntan, así como una expresión es en México, en otros países lo desconozco, pero se utiliza la palabra juntar, ¿sí? Pues al final del tiempo también, si no se entienden, se separan y finalmente también es un divorcio. Se han inventado pues la unión entre el mismo sexo, ¿sí? Hombres con hombres, mujeres con mujeres, todo esto es corrupción, pero no es otra cosa más que el enemigo, ¿sí? Tratando de hacer una situación incorrecta con los matrimonios, de separar a los matrimonios. ¿Ok? Entonces, bueno, eh, también los divorcios son un mal que se encuentra no solo en los hijos del Eterno, sino en la sociedad entera. Y bueno, todo es producto del trabajo de Satanás destruyendo las familias, ¿sí? Bueno, también una de las cosas más atacadas, además de las parejas en matrimonio, dentro de la familia, pues son los hermanos. Aquí también tenemos ejemplos bíblicos, ¿sí? Los hermanos normalmente tienen las mismas posibilidades, pero viven situaciones muy distintas. Salieron del mismo vientre, viven bajo el mismo techo, pero para ellos todo es distinto. Ejemplos bíblicos, Caín y Abel, ¿sí? Dos altares, uno correcto, el otro incorrecto, y bueno, definitivamente Caín mata a su hermano, ¿sí? También otro ejemplo, José y sus hermanos, mis amados hermanos. De alguna manera nosotros si hemos leído la historia, cómo José es tirado al pozo, ¿por quién? Pues por sus propios hermanos, ¿sí? Que utilizados por el enemigo, de alguna manera querían quitar de en medio aquel que era el consentido, el que había sido bendecido con el favor de su padre, ¿sí? También un ejemplo más que vemos en la escritura, David, ¿sí? Eh, bueno, y también sus hermanos, el menosprecio que David tuvo por sus hermanos, por su padre, está escrito, mis amados, ¿sí? Pero definitivamente es algo que el enemigo estaba haciendo, porque pues él fue el ungido por Dios. Esto lo encontramos en la escritura en el primer libro de Samuel 16 y él siendo el menor, fue el elegido, ¿sí? Él era el que se hacía cargo de las ovejas, pero él fue el elegido para ser rey, fue elegido por Dios. Pues
¿Qué les puedo decir acerca de todo esto? Que es algo común que nosotros sabemos. A lo mejor al lado de nosotros, a lo mejor nosotros mismos hemos pasado por una separación o por problemas con nuestros hermanos. A lo mejor el día de hoy ustedes están distanciados por diferentes circunstancias con sus hermanos. Bueno, pues es una realidad mundial y a lo largo del tiempo es una realidad que se da. Eh, Dios creó todo con un orden, eso lo vemos en Génesis 1.1, pero después la palabra en Génesis 1.2, al siguiente versículo, nos muestra que ya existía un desorden, ¿sí? Los teólogos, los grandes estudiosos de la Escritura, indican que ese desorden es provocado por la caída del enemigo, ¿sí? Eh, Adonai creó una familia ordenada, pero si nosotros le damos lugar al enemigo, entonces todo es superficial. ¿Cuántas familias hay que están sentados a la mesa todos, logran sentarse en la mesa todos, pero todos están con sus celulares y cada quien en un tema completamente distinto? Entonces, si nosotros logramos colocar a Adonai en el altar, o sea, en un lugar alto, ¿sí? Adonai va a poner orden en nuestra casa, mis amados hermanos. Sé que no es fácil lo que les estoy diciendo, porque me he topado a lo largo de estos cursos con gente que me dice es que yo no puedo hacerlo porque mi esposo o mi esposa no quieren hacerlo, mis hijos no me hacen caso, entre semana es muy complicado. Bueno, esto tendrá que ser un motivo de estar haciéndolo constantemente. Yo estoy seguro que haciendo altar familiar llegará el momento en que si usted hace como le pedí de tarea, poco a poco su familia se va a ir acercando. Usted no tiene por qué decirles nada. Sí es bueno que usted los invite, ¿verdad? Pero a lo mejor están muy ocupados en ese momento. Nada más invítelos una vez, hágale saber que usted va a hacer altar familiar, ¿sí? Entonces, de alguna manera es importante, ¿sí? Que nosotros hagamos esa invitación, pero no debemos de exigirles, debemos de dejar que sea el Ruaj el que haga las cosas, ¿sí? En nosotros y que vaya trayendo a nuestra familia poco a poco a ese altar familiar. Y en Génesis 1.3 dice la escritura, ¿sí? Que Yahweh dijo que sea hecha la luz, pero no es la luz del sol, porque el sol fue creado hasta el día 4. Esa luz es Yahshua, nuestro Mesías, ¿sí? Vamos a leer lo que dice Juan 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces esa luz que nosotros requerimos es, y de esa forma que lo requerimos es para que nuestra casa tenga esa luz, que no es otra cosa más que el Espíritu del Eterno. Amén. Espero que hasta aquí vayamos comprendiendo. Vamos a avanzar. Quiero decirles algo así muy rápido, un aporte. En Génesis 1, en el verso 1, Dios formó. En el verso 2, el diablo deformó, el enemigo deformó. Y en el verso 3, Yahshua transformó para que todo vuelva al diseño original, mis amados. ¿Sí? Recordemos esto porque es importante. Muy bien. Vamos entonces a avanzar. Ya vimos que será el Eterno quien restaure, ¿sí? Nuestra familia. Si nosotros hacemos este altar, ¿sí? O buscamos de esa manera poner un altar dentro de nuestra casa, entonces el Eterno será el que se encargue de restaurar toda nuestra familia. Muy bien. ¿Qué sucederá en casa cuando haga yo mi altar familiar? Bueno, cuando usted y su familia logren reconocer a Yahweh, ¿sí? A Adonai, al Eterno, como su único Dios por sobre todo lo demás, disculpen por poner esa palabra en minúsculas. Esto fue un error y lo voy a corregir antes de subirlo. Nosotros si logramos ponerlo por sobre todas las demás cosas, ¿sí? Eso querrá decir entrar a su presencia. Esto lo vamos a explicar un poco más adelante. Bueno, pues Adonai actuará en dos sentidos en nuestro hogar.
de forma personal y de forma presencial. Esto sucede porque la presencia es la que inunda y habita el lugar en donde se encuentra, ¿sí? La presencia del Eterno donde se encuentra porque nosotros estamos atrayendo esa presencia, pues es inundada. Yo estoy seguro que muchos de ustedes han sentido esa presencia del Eterno y esa presencia se queda en ese lugar durante algún tiempo. ¿Sí? Entonces es algo así como el tiempo en el que existía el arca del pacto. Y les voy a poner el ejemplo de Obed-Edom, ¿sí? Donde el arca fue llevada a la casa de este varón y inundó, estaba siendo bendecido de grande manera, ¿sí? Por el hecho de que la presencia del Eterno estaba en su casa, ¿sí? Entonces, yo de forma personal les puedo asegurar algo. Cuando Adonai comienza a inundar nuestra casa, la limpia, ¿sí? Y no solamente limpia la casa, limpia nuestras vidas, ¿sí? De cada uno de los que estamos ahí. Y Adonai actuará en cada uno de los que busquen el rostro, ¿sí? Del Eterno con un corazón sincero. Esto provocará un proceso de pureza y de liberación de aquellas cosas que al Eterno no le agradan, ¿sí? Vamos a encontrar consagración. Y en breve tiempo, la búsqueda del rostro de Adonai será una necesidad de nuestra vida y en cada uno de los elementos o de los integrantes de la familia, ¿sí? Muy bien, quiero ponerles esto aquí, listo. Es necesario que estemos seguros de cómo Adonai reacciona ante el pecado del ser humano. Es por eso que dejamos esta pequeña lista para que no se añada, pero tampoco se minimice, ¿sí? Entonces, si nosotros traemos la presencia del Eterno, ¿qué es lo que va a suceder con el pecado de cada uno de nosotros? Bueno, pues dice la Escritura que el Eterno se entristece ante el pecado, que se enoja ante el pecado, ¿sí? Que odia el pecado y que castiga el pecado. ¿Okay? Aquí están las referencias bíblicas. Yo les pido por favor que ustedes puedan leerlas y estudiarlas para que vean a qué se refiere específicamente, pero también encontramos que el Eterno, la presencia del Eterno actúa de manera positiva en contra del pecado, ¿sí? Por ejemplo, bueno, pues sabemos todos que mandó a su hijo, a Yahshua, a morir por el pecado, ¿sí? Perdona el pecado, ajá, deshace nuestro pecado, ¿sí? Echa al mar nuestros pecados. Fíjense, esto es algo que a lo mejor muchos de nosotros no conocíamos, pero la Escritura lo dice, o sea, lo echa al mar. Esto quiere decir que el pecado es echado a un lugar en donde ya no se le recuerde, ¿sí? Dice la Escritura que el Eterno pone al pecado detrás de su espalda, o sea, nunca más lo recuerda, nunca más lo ve, ¿sí? Y también que no recuerda nuestros pecados. ¿Sí? Entonces, ¿por qué darles estas referencias bíblicas acerca del pecado? Bueno, pues porque es importante. Hay muchas gentes que han venido conmigo y que de repente no se sienten con la capacidad de ser perdonadas o no han entendido, ¿sí? La gran posibilidad que nosotros tenemos al que ya fuimos alguna vez perdonados, ¿sí? Entonces, muchas veces no se atreven a leer la Escritura de manera correcta, no quieren en su casa porque son los únicos conversos o los únicos que conocen de la Escritura, entonces no quieren transgreder esas paredes, pero es al contrario, deben de hacerlo, deben de invitar al Eterno dentro de sus casas para que sea Él quien restaure la familia. Es lo que nosotros estamos aprendiendo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, por la presencia del Eterno en nuestras casas se va a provocar un gobierno teocrático, ¿sí? Nos estamos poniendo de acuerdo que en nuestra casa debe de gobernar Dios. Eso es algo importantísimo, pero además lo dice su Escritura, no es algo que yo esté inventando. Dice el libro de Josué 24:15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová.
¿sí? Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta cómo el mismo Josué aquí está declarando, ¿sí? Que el único que gobierna en su casa, pues es el Eterno. Muchas veces hemos leído esta cita bíblica, de eso puedo estar seguro, pero nunca nos hemos puesto a pensar en realidad la trascendencia, pero más allá, nunca lo hemos puesto por práctica. No hemos hecho en nuestra casa que realmente gobierne nuestro Señor. O a lo mejor lo hemos intentado, pero no hemos sabido la manera correcta. También, sí, en el momento en el que nosotros traigamos esa presencia de Dios a nuestra casa, bueno, pues vamos a encontrar un lugar de intimidad, ¿sí? Yo les quiero hacer una reflexión de algo. Tenemos lugares para todas las cosas en nuestra casa, ¿sí? Pero son muy pocas las personas que yo conozco que tienen un lugar para juntarse y orar en familia. Tenemos lugar para cocinar, lugar para dormir, lugar para recrearnos, lugar para pintarnos, lugar para hacer nuestras tareas, tenemos lugares para estar solos, tenemos lugares para muchas cosas, pero no para juntarnos a orar, ¿sí? Entonces tiene que cambiar eso, mis amados hermanos. Si es la sala de su casa, si es su cuarto, no importa, nada más piense que tarde que temprano va a llegar toda su familia a ese lugar, entonces piense en el lugar adecuado. En tercer lugar, va a haber pureza. Cuando nosotros comenzamos a tener intimidad con el Eterno, de forma natural, dejamos de hacer lo inadecuado, ¿sí? Delante del Eterno. Dice la Escritura, y también no lo digo yo, lo dice la Escritura en 1 de Juan 1:9, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero para limpiarnos de toda maldad, mis amados, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Ajá, ¿sí? Lo dice la Escritura y yo lo creo, ¿sí? Entonces, bueno, en el punto número 4, vamos a adquirir seguridad, ¿sí? No habrá un lugar más seguro dentro de nuestra casa más que nuestro altar familiar, ¿sí? Pero nuestra confianza debe de estar en el Eterno, no en el lugar, ¿ok? Entonces, es importante que lo sepamos. Muy bien, dice la Escritura en el Salmo 32:7, ¿sí? Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Aleluya, ¿sí? Muy bien, pues bueno, nos estamos dando cuenta de lo que sucede cuando nosotros damos esa oportunidad al Eterno de asistirnos, ¿sí? Con su presencia. También vamos a tener, aunque parezca increíble, pero es una realidad, ¿sí? Hay muchas gentes que viven con padecimientos y con problemas de salud muy graves, mis amados hermanos. Yo no les puedo decir si ustedes van a encontrar una sanidad completa, pero sí les puedo decir que su salud va a mejorar, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo dice también la Escritura en Isaías 53:5, dice, mas él, y se refiere al Eterno, perdón, a Yahshua, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Esto es una profecía que se cumplió en el Mesías, en el momento en el que vino a esta tierra, ¿sí? Entonces, definitivamente, por favor, antes de que tomen una medicina, si ustedes no padecen algo crónico, piénsenlo y mejor hagan su altar familiar. Por favor, no me vayan a malentender aquellos que parecen de presión alta o de alguna otra enfermedad que sea crónica, ya sea degenerativa incluso. Bueno, pues no dejen de tomar sus pastillas, por favor. No es el mensaje que yo estoy tratando de darles, sino aquellos que a lo mejor están como que queriendo sentirse mal o de repente por la misma depresión o los problemas tienen que tomar algún medicamento. Bueno, primero vayamos al Eterno y después vayamos a los medicamentos que los doctores nos han prescrito. Otro punto más, en nuestra casa va a haber comunión. Nadie contamina nuestra casa cuando nosotros estamos en orden, ¿sí? Al contrario, nosotros vamos a contagiar a los demás. Dice la Escritura en Mateo 5, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así
alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sí? Mis amados hermanos, yo quiero decirles que esto es una realidad. Cuando nosotros comenzamos a hacer altar familiar hace ya algunos años en casa, bueno, pues llegaba la gente aquí a casa y de repente mencionaban, ¿no? Es que de por sí hay paz, pero siento una situación especial, siento una cosa que no siento en otros lugares. Y no es que nosotros nos pongamos, por ejemplo, solamente sucede cuando nosotros estamos buscando la presencia del Eterno y estamos buscando que se quede esa presencia en casa. Eso es lo importante, mis amados hermanos. Entonces, ¿qué sucede? Y yo creo que ustedes lo han visto. Cuando ustedes llegan y tienen un espíritu de amabilidad, de correcto, a lo mejor vienen en familia, llegan a un restaurante o a algún lugar de comida o algún lugar en donde haya una plaza, no sé, algo, y de repente ven ustedes cómo se empieza a llenar de gente. Bueno, pues es la bendición que nos está siguiendo, es el Eterno que está rodeándonos. Entonces, esa bendición provoca prosperidad, provoca esa situación de comunión, provoca esa situación de que haya gente que sea atraída. No se dan cuenta, pero lo que pasa es que están siendo atraídos a esa presencia del Eterno, ¿sí? Eso es lo que sucede, porque a lo mejor usted hasta se enoja, ¿no? Híjole, es que se va a llenar el lugar donde yo estoy y ya no voy a poder pedir lo que yo estaba queriendo. No, 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 ustedes bendigan al Eterno porque quiere decir que han estado en comunión con el Eterno y llegan a un lugar y son de bendición para ese lugar. ¿Ok? Muy bien. También en ese lugar va a haber descanso, mis amados hermanos. Sí, un lugar donde dejar nuestras ansiedades, ya se los decía en la tarea, un lugar donde nosotros podamos reposar. La palabra en el Salmo 91 dice, y usted lo va a leer completo, por favor, yo nada más le puse 2 versículos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Esto es algo, es una realidad. Nosotros encontramos un lugar de descanso cuando estamos en la presencia del Eterno, mis amados hermanos. Entonces, les pido por favor, estas son 7 características de lo que sucede cuando nosotros empezamos a hacer nuestro altar, pero de una manera ya definitiva. Por eso les digo, tienen que encontrar un lugar, ¿sí? Un lugar donde valga la pena estar. A lo mejor es la sala de su casa, a lo mejor es su recámara, no importa, pero encuentren ese lugar y siempre estén ahí. Es donde ustedes van a llegar y van a colocar piedra sobre piedra para poner su altar, donde van a aprender donde van a prender un sacrificio ahí, porque ustedes se van a ofrecer como sacrificio y ese sacrificio va a empezar a subir como un olor grato. Entonces van a suceder cosas muy importantes, pero por favor, empecemos como les dije. Muy bien, pues bueno. Ahora sí, hablemos de lo que es entrar a la presencia del Eterno. Para entrar a la presencia del Eterno debemos de buscar una combinación de cosas, ¿sí? Hermanos, quiero decirles antes de abordar esta parte del tema. Y yo les dije, o traté de decirles, que necesito que ustedes tengan su mente abierta, como se dice por ahí. Quiero que entiendan las cosas y que se den cuenta que todo está basado en la escritura. Y me voy a poner aquí. Aquí estoy. Porque tenemos que hablar de cosas espirituales. Tenemos un Dios que no vemos, que no es palpable, pero al mismo tiempo sí es palpable para nosotros. Entonces, si nosotros estamos hablando del Eterno, no podemos hablar solamente de cosas físicas, tenemos que hablar de cosas espirituales. Ahora les voy a hablar de cosas espirituales, lo que es entrar a la presencia del Eterno, ¿sí? Entonces, por eso necesito y por eso siempre oro al principio de las clases para que tengamos el entendimiento adecuado para poder comprender todo lo que vamos a hablar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para entrar a su presencia necesitamos buscar una combinación de cosas, ¿sí? Porque no estamos hablando de cualquier Dios, y ahí también tengo otro error, discúlpenme, hecho de barro. ¿Sí? Estamos
hablando, o el concepto que normalmente tenemos de Dios no sobrepasa lo que nosotros hacemos, en que a lo mejor vamos 2 o 3 veces a la iglesia, en que tal vez abrimos la Biblia, de que ya nos habló porque solamente estamos orando, porque tenemos muchas necesidades o problemas. En algún momento, pues yo les pido que si se han puesto ustedes a analizar cómo es nuestra búsqueda de Dios, ¿sí? Entonces les quiero colocar una duda. En realidad ustedes se han puesto a analizar si todo lo que representan llena las expectativas de Dios. ¿Sí? ¿Están ustedes convencidos que conocen lo suficiente porque saben de memoria su escritura, o porque o por supuesto que no estoy pretendiendo menospreciar a nadie? No, 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 para nada, no es mi intención, pero solamente quiero ubicarlos, si realmente lo que nosotros estamos haciendo cumple con la expectativa del Eterno para lo que Él dejó escrito. Sí, deseo ubicarlos en que nosotros hablamos de una persona, que tal vez nosotros estamos hablando de una persona que no es pues tan importante, sí, o que sí es importante, el dueño de una empresa donde a lo mejor estamos trabajando, o el siervo de Dios que está en una iglesia, en la iglesia donde nosotros asistimos, y que a lo mejor consideramos que esas personas son importantes, pero no, estamos hablando de alguien completa y absolutamente distinto. Estamos hablando del Creador, mis amados hermanos, ¿sí? Estamos hablando de aquel que le creó a usted, aquel que me creó a mí y creó todo lo que está a nuestro alrededor. Entonces, no estamos hablando de una persona importante a la cual debamos de obedecer. Estamos hablando de alguien mucho más grande que eso, ¿ok? Debemos de colocar una expectativa muy alta, porque seguramente muchos de nosotros pensarán que es muy complicado lo que yo les estoy pidiendo, pero es necesario que ustedes sepan que el tamaño de la responsabilidad que se nos ha encomendado, ¿sí? Es muy grande. Y de esa forma nosotros podremos medir si lo que yo les estoy comentando es algo exagerado. ¿Y por qué es muy grande? Pues porque el Dios que tenemos es definitivamente muy grande. ¿Ok? Entonces, aquí habla acerca de temas pasados, ¿sí? Donde, bueno, pero es que este estudio estuvo obtenido acerca de una serie de estudios. Entonces, les quiero platicar acerca de la historia del novio, ¿sí? Para poderse casar con su amada. Ajá, presentar a la novia para su señor. Pero nosotros somos los amigos del novio. Entonces, fíjense muy bien cómo son las circunstancias. Sabemos que la Biblia se refiere a una historia de amor, en donde el novio, bueno, pues el Eterno, está buscando, está queriendo que nosotros nos casemos, nos desposemos con Él. Esto lo podemos encontrar desde el principio de la Escritura, donde escoge a un pueblo, les llama hebreos, los saca de la esclavitud, hace diferentes cosas, le hace promesas a Abraham y diferentes circunstancias, pero toda la Escritura, mis amados hermanos, se trata acerca de eso, de esa historia de amor, ¿sí? De esa historia del novio y la novia. Entonces, en la costumbre hebrea existe, me voy a colocar aquí, listo, existe una creencia donde el novio va a preparar todo lo necesario para esa boda, para que la novia pueda tener su casa, pueda tener todo lo necesario, pueda estar llena de lujos, ¿sí? Y deja a su esposa junto con su mejor amigo, ¿sí? Entonces, en esa historia, ¿sí? En esta costumbre hebrea, pues el mejor amigo es el que se encarga de preparar a la novia para llegar al altar sin ningún problema, sin ningún detalle, sin ninguna mancha, sin ningún nada. Pues eso es lo que nosotros hacemos, ¿sí? Nosotros somos el amigo del novio y estamos preparando a la esposa
que somos nosotros mismos, ¿sí? Para que no tenga ninguna arruga, ninguna mancha, que nuestro cabello esté perfecto, que el cabello de la novia esté perfecto, que no haya ningún detalle para el día en que se presente, ¿sí? Ante Yahshua como futura esposa. Es por eso que nosotros también debemos de ser lo mejor de lo mejor, ¿sí? ¿Cómo podemos conseguir esa perfección para que la novia llegue al altar? ¿Sí? Pues aquí yo les hablo acerca de pues los ministerios y los dones que tengamos, si nosotros somos maestros, si nosotros somos profetas, si somos pastores o si somos administradores o apóstoles de la iglesia o somos evangelistas. Bueno, pues esos ministerios, esas características que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, que lo vamos a ver también más adelante, ¿sí? Pues deben de estar, cada uno de nosotros debemos de estar buscando esa perfección, porque en base a eso es que la novia va a estar mucho mejor preparada, ¿sí? Para el momento justo en que el novio llegue a desposarla. Lo que hasta este momento nosotros hemos hecho, sí, le puedo asegurar que es insuficiente y me incluyo. Si nosotros hemos trabajado en la iglesia, si hemos trabajado fuera de la iglesia, si hemos compartido o no, si hemos enseñado, si nos hemos parado en un púlpito, si, no sé, lo que usted haya hecho, si ha atendido a lo mejor a alguna viuda, si ha atendido al pobre, si ha ido a la cárcel, etcétera. Bueno, pues déjeme decirle que eso es mínimo, eso es poco. Siempre tiene que buscar una perfección mayor, porque hay muchas oportunidades que nosotros tenemos, pero definitivamente tal vez lo más importante, y eso lo vamos a ver más adelante, es que nosotros obedezcamos lo que dice su escritura, ¿sí? Entonces, aquí nos estamos poniendo en el propósito de poderles enseñar a ustedes que nunca va a ser poco lo que nosotros hagamos para poder obedecer al Eterno, ¿sí? Entonces, como amigos del novio, tenemos que preparar a esa novia y nosotros somos esa novia. Entonces, diario, día con día tenemos que estar trabajando en ese tenor, en esa situación. Si ahorita yo les acabo de decir, bueno, vamos a hacer nuestro altar familiar, bueno, pues hoy comienzo con 5 canciones y después me sigo a lo mejor con un poquito más de tiempo, no sé, a lo mejor esas 5 canciones son 25 minutos. Bueno, me voy a seguir después con 30 minutos. Voy a tratar no solamente de aumentar el tiempo, sino de que cada vez mi comunión sea mucho mejor y mucho mayor con el Eterno, que esa presencia inunde y llene el lugar donde yo me encuentro, ¿sí? Eso es lo que tenemos que estar buscando, ¿ok? Entonces, aquí, bueno, pues si hay cosas que interrumpen o distraen nuestra búsqueda del rostro del Eterno, eh, por favor, bueno, pues decide qué es lo que debemos de hacer, o sea, debemos de quitar todas esas cosas, porque nosotros tenemos un lugar en el cuerpo, ¿sí? Y ese lugar en el cuerpo de Yahshua, ¿sí? Para que a partir de hoy ya no interrumpan esas cosas, ¿sí? Tratemos de buscar los momentos adecuados, tratemos de buscar las circunstancias adecuadas para que ya no seamos interrumpidos. Tenemos un trabajo que realizar, llevar a la novia preparada ante la boda, ¿sí? Entonces, no debemos de ocupar lugares que no nos corresponden, no debemos de hacer cosas que no nos corresponden, sino que debemos de hacer aquello que nos ha sido encomendado, porque aquí es donde yo les hablo, bueno, pues ¿qué pasa cuando nosotros nos encontramos haciendo o realizando alguna tarea que a lo mejor no nos fue dada o no nos fue otorgada para nosotros, ¿sí? Donde en un momento dado a lo mejor yo le voy a poner tan solo un ejemplo. ¿Qué pasa, mis amados hermanos? Y me voy a poner aquí. Si usted es maestro, ¿sí? Y en lugar de estar enseñando, usted está pastoreando. O a lo mejor está tratando de administrar una iglesia. Bueno, pues quiero pedirle, por favor, que usted no haga cosas que no le han sido dadas por el Eterno, porque a lo mejor está utilizando un lugar que no le fue dado, que a lo mejor es de alguien más y a lo mejor como a usted lo vieron dispuesto, ¿sí?
con la posibilidad de trabajar en la obra, entonces usted está a lo mejor hasta usurpando un lugar que no le corresponde, que es de alguien más en este engranaje del Eterno. Y definitivamente, pues qué bueno, mientras llega esa persona, mientras esa persona crece en la gracia y en el conocimiento del Eterno, pues a lo mejor está bien que usted haga o participe en esa situación, pero no quiera adueñarse de ese lugar que no le corresponde. Entonces usted tiene que buscar aquello que le corresponde. Si su plan es siempre estar orando, a lo mejor usted es un intercesor, pues estemos siempre orando. Si su lugar es de maestro, pues estemos en maestro. Si su lugar es en un momento dado profetizar, pues ese es su lugar. No tiene por qué estar ocupando otro lugar que no le corresponda. Entonces es importante, ¿sí?, que desde ese detalle nosotros cuidemos esos detalles. A lo mejor no estamos haciendo nada. Y eso sería un problema más grave. Si nosotros no estamos embelleciendo a la novia, ¿sí? O estamos haciendo un trabajo que no nos corresponde para embellecer a la novia, estamos usurpando un lugar que no es correcto. Entonces debemos de tener cuidado. ¿Ok? Bueno, les voy a colocar esto para que puedan comprender hacia dónde voy. Muy bien, explicado esto, les diré que lo que deben de buscar es para lograr entrar en su presencia, ¿sí? Es que ustedes puedan encontrar esa situación de comunión. Por eso les digo que, o les aconsejo que ustedes busquen cantos que les lleguen al corazón, que les hagan adorar de una manera correcta al Eterno. Siempre es muy importante saber adorar, pero hay mucha gente que no sabe, ¿sí? Entonces es importante que para llegar a su presencia puedan recibir directamente de parte de Dios las instrucciones, pero para eso necesitamos esa comunión. Esa comunión la hacemos o la creamos cuando estamos adorando al Eterno, ¿sí? Entonces, nosotros, una vez que estamos entrando en su presencia, vamos a escuchar su voz. Eso se lo puedo asegurar. Y esa voz nos va a decir el cómo, cuándo y por qué vamos a hacer algunas cosas. Es donde vamos a llegar a recibir instrucciones, ¿sí? Es donde nosotros vamos a llegar a agradar al Eterno y Él con ese agrado que está sintiendo por nosotros vamos a recibir esas instrucciones, ¿sí? No debemos de apresurarnos, ¿sí? Aunque ya son los últimos tiempos, pero sí debemos de empezar ya, mis amados hermanos, empezar ya este altar familiar, esta búsqueda intensa del rostro de Dios. Ustedes están en este curso porque, y me voy a colocar aquí, les quiero hacer una reflexión, porque la gran mayoría quiere saber cómo ser un intercesor o cómo ser un guerrero del Eterno. Y todo este proceso del curso, toda la primera parte del curso, solamente tiene que ver con cómo ver, cómo buscar, cómo entender la presencia del Eterno y quitar aquellas cosas que definitivamente no son correctas. Y ya al final del curso hablaremos acerca de lo que es la intercesión y la guerra. Vamos a aprender muchas cosas, vamos a mejorar en nuestra forma de ser. Entonces es importante que usted vaya poniendo manos a la obra, porque ¿qué es lo que va a suceder? Esta es la segunda clase, o sea, la semana 2. Cuando vayamos en la semana 10, ¿sí? Los que desde ahorita comiencen a realizar su altar familiar van a ir avanzados. Pero los que no quieran hacerlo, no puedan hacerlo, pongan un pretexto, pues lo que va a suceder es que cuando nosotros ya vayamos en ese momento, van a sentirse atrasados y no van a entender las cosas. Y tal vez llegue el momento, no estoy asegurándolo, pero tal vez llegue el momento en que no entiendan cuando alguien testifique en el grupo, no, pues es que yo pasé por esta situación, es que estaba yo en mi altar familiar y sucedió esto y glorifico al Eterno por esto y esto y esto. Entonces, les quiero invitar, mis amados hermanos, a que ustedes
hagan un esfuerzo por empezar desde ahorita. Empecemos todos juntos a hacer este altar familiar. Empecemos todos, porque en ese altar familiar, cuando ya vayamos avanzando, vamos a necesitar esa presencia. Nos vamos a dar cuenta de lo que tenemos adentro de nosotros y que tenemos que quitar. O sea, tenemos que arrancárnoslo y quitarlo, mis amados, ¿sí? Pero si no tenemos ya este camino recorrido, va a ser muy complicado que de la noche a la mañana lo podamos hacer. ¿Sale? Entonces, por eso les invito a que desde ahorita comiencen a hacerlo. Bueno, pues para llegar a esa presencia del Eterno, mis amados hermanos, solamente 5 cosas. 1, agradar a Dios. 2, tener la reverencia adecuada. 3, buscar santidad. 4, buscar pureza, que es diferente a santidad. Y 5, tener obediencia absoluta a lo que el Eterno nos pida. Bueno, pues aquí sí quiero mencionarles que es importante, mis amados hermanos, porque si yo llego a buscar el rostro de Dios con el afán de solo pedir, pues definitivamente no estoy buscando agradar a Dios, estoy buscando agradarme a mí, pero ya dijimos que no se trata de mí, se trata del Eterno, ¿ok? Entonces, vean cómo estos 5 puntos no van a ser tan fáciles, tiene que ser de una manera correcta. No voy a llegar a pedirle, altar familiar no es de inmediato llegar a pedirle, no, es agradarlo, ¿sí? ¿Qué le gusta? Que le adoremos. ¿Qué le gusta? Que nosotros nos presentemos como un sacrificio vivo. Entonces tenemos que hacerlo. ¿Ok? Tenemos que tener la reverencia adecuada. Fíjense que yo me he dado cuenta que en las congregaciones, en diferentes lugares, en la familia, en los devocionales, pues ya es complicado que la gente se arrodille, ¿sí? Ya no tienen esa misma enseñanza que, pues bueno, yo que tengo 44 años y que crecí desde hace muchos años en una iglesia, pues hasta cierto punto tradicional, en donde nos enseñaban que teníamos que arrodillarnos, que debíamos de orar de esa manera, que teníamos que alabar de cierta forma, etcétera. O sea, toda esa reverencia, todo ese protocolo, mis amados hermanos, desafortunadamente se ha ido perdiendo. Bueno, vamos a tratar de recuperarlo, ¿sí? Como yo les decía, bueno, pues a lo mejor no es precisamente el objetivo ahorita leer la escritura, pero si usted siente en su corazón, hágalo. Pero si va a leer la escritura, por favor, póngase de pie, ¿sí? Es algo que ya mucha gente no hace. Pero sin embargo, si va a buscar adorarle, por favor adórele de rodillas. Yo siempre he tratado de explicar que el postrarse, como lo dice la escritura, eso quiere decir frente en tierra. Entonces quiere decir postrarse en realidad es una posición en la cual nosotros estamos completamente en el piso y nuestra frente es la que está tocando el piso. Nuestra nariz no toca el piso porque de esa manera nuestra cerviz está doblada hacia abajo. ¿Sí? Usted recordará que hay una parte en la escritura que les dice a los fariseos que son de dura cerviz, porque siempre estaban así, creyéndose mucho. Ajá. Bueno, pues el postrarse quiere decir frente en tierra. Le invito a que usted lo haga. Las palmas de sus manos, ¿sí? Las palmas de sus manos deben de estar tocando el piso, su pecho debe de estar tocando el piso, ¿sí? Las puntas de los pies deben de estar tocando el piso y su frente. Pero de su rostro, lo único que toca el piso es la frente. Le invito a que lo intente y verá cómo no es tan fácil, ¿sí? Bueno, aquí me están preguntando algo y sí voy a hacer una pausa en esta ocasión nada más. Me están preguntando, además de buscar la presencia de nuestro Señor, ¿hay que buscar algún tema bíblico? No. Por eso les decía, si usted quiere leer, está bien, pero no. Solamente nos vamos a dedicar a adorar, ¿sí? Estamos empezando a aprender qué cosa es entrar a su presencia. Entonces, por eso, lo único que vamos a utilizar son 5 o más canciones que nos hagan llegar a su presencia. De esas que no, o sea, no quiero escucharme almático, pero en realidad eso es lo que busco. Que a usted le hagan romper en llanto y quebrarse delante del Eterno, ¿sí? Dejarse y despojarse. O sea, usted no es nada.
usted y yo no somos nada delante del Eterno. Hoy solamente venimos a adorarte, Señor. ¿Sí? Entonces, postrados de rodillas, alzando nuestras manos de pie, con los ojos cerrados, que nadie nos interrumpa. Son 5 canciones. Son 25 minutos tal vez los que yo le estoy pidiendo que se concentre solamente en adorarlo. No le va a pedir nada, ¿sí? No, no va a decirle nada más que gracias, ¿sí? Y solamente va a dejar ahí todas sus cargas y sus situaciones en adoración. Señor, yo te agradezco. Señor, yo te glorifico, yo te exalto. Eso es adorar, ¿sí? Usted va a resaltar lo que es Dios para usted, lo que es el eterno para usted. Señor, tu gloria es magnífica. Señor, tú eres grande, tú eres omnipresente, eres omnisciente. Señor, tú eres eterno y por eso te glorifico en esta hora y cante y cante y cante con todas sus fuerzas. Eso es lo que yo le estoy pidiendo, ¿sí? Que usted haga, adórele solamente. Y como ya les decía, bueno, pues tenemos que entrar con la reverencia adecuada, buscando la santidad, la pureza, ¿sí? Y obediencia. Pero eso ya, la parte 5 va a venir un poquito más adelante. Ustedes no se me desesperen. Y vamos a explicar esto, mis amados hermanos. Punto número 1, agradar, ¿sí? Bueno, mis amados hermanos, quiero compartirles algo que otros siervos dirían que es una revelación, pero en realidad solamente es un secreto muy bien guardado por Adonai para estos tiempos. Si nosotros buscamos agradar a Adonai en lugar de esforzarnos de cualquier forma que estemos haciendo ahora, pues el agradar a Adonai nos permite no solo llegar a su presencia, sino que también nos va a permitir entrar en su presencia, ¿sí? Imagínese, por favor, que con adorarle, usted lo que va a llegar es a la puerta del trono del Eterno. Y pasando esa puerta está el Eterno sentado en su trono, ¿sí? Y hay muchos seres vivientes alrededor, ¿sí? Muchas creaciones del Eterno ahí adorándole. Pero el agradarle solamente nos lleva a la puerta, ¿sí? Es solamente llegar a tocar, Señor, ¿me puedes abrir? Entonces, por eso es un trabajo, por eso es una costumbre, por eso vamos a empezar desde ahorita con el altar. Porque no solamente necesitamos llegar a su presencia, no solamente necesitamos llegar a la puerta, necesitamos pasar de esa puerta, ¿ok? Entonces, nosotros necesitamos esforzarnos más, ¿sí? De lo que estamos haciendo actualmente para agradarle, ¿sí? Necesitamos que, pues, lo que muchas veces no sucede, nunca entramos. Y quiero pedirle, y voy a colocar el material aquí para que usted pueda leer esta parte escritural conmigo. En específico, ¿sí? Dice 2 Corintios 5 del 1 al 10 y estamos leyendo la Nueva Traducción Viviente. Eh, Usted lo lee completo, pero subrayado dice, así que ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es agradarle a Él. Aquí el apóstol Shaul, Pablo, como comúnmente nosotros lo conocemos, ¿sí? Nos está explicando, la confianza, la manera en que nosotros debemos de ser delante de los ojos del Eterno. ¿Sí? Debemos de morir a este cuerpo, dice, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho para nosotros por el mismísimo Eterno, ¿sí? Y no por manos humanas. Entonces usted por favor lea esta cita completa y se va a dar cuenta, pero aquí lo dice muy claro, nuestro objetivo es agradarlo a Él, ¿sí? Le voy a poner otros ejemplos acerca de lo que dice la Escritura. En Colosenses 1:10 dice
Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. ¿Sí? Colosenses 3:20 dice, hijos, obedecer siempre a sus padres, porque esto agrada al Señor. Entonces, empecemos a hacer aquellas cosas que le agradan al Señor. ¿Sí? Una de esas es esta: obedecer a nuestros padres, ¿sí? No importa la edad que tengamos. Tesalonicenses 4 dice, finalmente, amados, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como les enseñamos. Ustedes ya viven de esta manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más, ¿sí? Un par de citas más y hasta aquí llegamos. Dice en Tesalonicenses 2, como ven, no predicamos con engaño ni con intenciones impuras o artimañas. Y voy a adelantarme a lo subrayado. Nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Tesalonicenses 2 dice aquí, creo que me equivoqué en la cita, pero dice, discúlpenme, hoy he encontrado muchos errores en el material. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. ¿Sí? Romanos 8, del 5 al 9 dice, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes, y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Hebreos 11:6. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios, ¿sí? Todo lo que él desea acercarse a Dios, todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad, ¿ok? Hay más, mucho más material aquí, se los pongo en pantalla. También Hebreos 11 ya lo leímos, Éxodo 29 también habla acerca de eso, Hebreos 13, y no se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Entonces, la Escritura ciertamente dice que no es por sacrificios para que nadie se gloríe, pero aquí nosotros nos estamos dando cuenta que hay sacrificios que sí le agradan al Eterno, ¿sí? Entonces, bueno, voy a ponerles aquí en el material el final de este punto. Dice también en el primer libro de Reyes 3, ¿sí? Y diferentes versículos, al Señor le agradó que Salomón le pidiera sabiduría. Entonces, el que nosotros pidamos sabiduría es agradable al Eterno, mis amados hermanos, ¿sí? Bueno, hoy hasta aquí lo vamos a dejar. Ya hemos cumplido con el tiempo. Hay muchas cosas más que ver. Vamos a ver los demás puntos que estábamos nosotros analizando, que es lo que nosotros necesitamos hacer, 5 cosas que necesitamos para entrar a su presencia. Hoy solamente nos dio tiempo de ver lo que es agradar al Eterno. Yo les voy a pedir, por favor, voy a corregir los errores y el material que les suba va a aparecer sin errores y con las citas correctas. Entonces, por favor, léanlas, estudien y dense esa oportunidad de comenzar su altar familiar. En la medida que ustedes puedan, insisto, mientras más se pueda, eso va a ser mucho mejor, mis amados hermanos. Sí, yo se los puedo asegurar, pero tampoco quisiera que ustedes empezaran así como que poniendo toda la carne al asador, como decimos en México, y después se metan en problemas porque a lo mejor descuidaron algunas situaciones y todo. El Señor tiene los tiempos, el Señor tiene las sazones, el Señor es el que hace las cosas. Entonces, definitivamente, Él es el que nos va a dar la oportunidad de ir aumentando ese tiempo o de decirnos cuál es el tiempo correcto. Debemos de dejar todo en sus manos, mis amados hermanos. Entonces, yo les invito, por favor, ahora sí les voy a volver a repetir para los que llegaron al final. La tarea para esta semana, ¿sí? De aquí hasta la siguiente es que ustedes busquen uno o varios días en la medida de lo posible y encuentren 5 canciones, 5, aquí, 5 canciones que les hagan
romper en esa situación de agradecimiento, de adoración para el Señor. Con aquellas con las que ustedes sienten esa posibilidad de adorar al Señor, las pongan, ¿sí? Las estén cantando. No es necesario leer la escritura, solamente adorarle, adorarle y adorarle y adorarle, ¿sí? Pero en su casa, por favor, inviten a su familia y háganlo juntos. Solamente es ese tiempo, el tiempo de 5 canciones, no, por el momento no más, tenemos que irnos acostumbrando, es así como ir haciendo una disciplina. Entonces, por favor, trátenlo a hacer. Si hay preguntas, pues a lo largo de la semana ustedes me están escribiendo y me dicen, oiga hermano, a ver, estoy haciendo bien las cosas porque mire, pasó esto y esto y esto. Claro, el enemigo seguramente también, a lo mejor nuestra propia carne va a querer en un momento de impedir que esas situaciones se lleven a cabo, sí, sí puede suceder, o que a lo mejor los miembros de su familia no estén tan de acuerdo, sí, sí puede suceder, usted no se preocupe, hágalo, avíseles, por eso es importante que sí avisemos a nuestra familia, que avisemos y que les digamos, voy a llevar a cabo esto. Si tú te quieres unir, invítelos, no pasa nada, yo te voy a invitar, ¿sí? Es más, tú escoges un canto, así cada uno de los miembros de la familia escoge un canto que haga que adoren al Señor de una manera muy, muy bonita. Y así las 5 canciones se componen de cantos que a todos nos gustan, no nada más los que a nosotros nos gustan. Y así empezamos y empezamos. Si usted lo puede hacer diario, eso va a ser una bendición. Si no lo puede hacer diario, lo puede hacer en esta semana 2 veces, etcétera, no pasa nada. Hágalo, por favor, ¿sí? Le pido, si no lo puede hacer entre semana, bueno, hágalo en fin de semana. Es importante que usted comience a hacer estas actividades. Como ya les decía, no quiero que en la clase número 10, pues todos algunos vayan atrasados porque ya de repente ya no van a entender, ya no se van a sentir tan a gusto, van a querer dejar el curso y eso, créanme que no es lo correcto. No dejemos que el enemigo se meta en medio de nosotros, ¿ok? Es importante que usted avance. Bueno, voy a dar el tiempo para preguntas, mis amados hermanos, solamente 1 minuto en el tiempo de la clase en vivo y después yo voy a seguir después.